Gracias, Señor, podamos comunicar, Señor, tus verdades y sobre todo que este testimonio, Señor, pueda también bendecir, alentar y sobre todo te glorifique a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, permite que este momento sea un momento en el que podamos bendecir, Señor, a cada uno de los jóvenes. Levántate, Señor, que en todas las cosas que se puedan hoy estar hablando, diciendo, tú seas, Señor, enaltecido. Gracias por la vida de estos jóvenes que están aquí, Señor, los conoces, tú sabes sus necesidades, sus situaciones, sus pruebas, sus luchas. Y Padre, queremos pedir que tú los sigas ayudando en medio de todas esas dificultades que han tenido y que presentan, Señor. Levanta tu nombre, Señor, con ellos. Y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok, pues quisiera yo comenzar, muchachos, con una cita de la Escritura aquí en el libro de Esdras. Y este texto que quiero yo compartir con ustedes es un texto que el Señor nos daba a mi esposa y a mí, nos daba Dios este pasaje de la Escritura, y a través de este texto fue que nosotros pudimos encomendar pues esa decisión que íbamos a tomar de formar una familia, de formar una pareja, de unirnos, y sobre todo pues porque el anhelo que teníamos era hacerlo con la bendición de parte de Dios. Y quiero invitarles, es Esdras capítulo 8, dice el verso 21, Esdras capítulo 8, verso 21, dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Esa cita, pues todavía los otros pasajes, los siguientes versículos todavía tienen que ver con este evento, pero bueno, lo enfocamos principalmente porque Dios nos llevaba precisamente a buscar a través de la oración y del ayuno la dirección, pues en nuestras vidas. Esto fue de manera personal, primeramente, es decir, primero de manera personal me refiero en mí como persona y también en mi esposa. Y Dios actuó de esta manera, llevándonos a orar primeramente para saber cuál era la dirección que Dios quería en nosotros como jóvenes. Y quiero leer también el verso 22 y verso 23. Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y dice ahí al final, dice, y Él nos fue propicio. O sea, esta parte pues es algo muy importante. Dice que, o sea, al haber llevado este acto de orar, de ayunar y de estar buscando la presencia de Dios, pues se vio el resultado, se vio una dirección clara. Dice que Dios fue propicio, Dios proveyó, Dios abrió puertas, Dios suplió, Dios bendijo lo que se estaba llevando a cabo. Entonces, esta cita pues nos bendijo mucho a mi esposa y a mí cuando pues entendíamos que era el momento en que podíamos iniciar pues dar ese paso y formar una familia, ¿no? Entonces, pues realmente eso es de lo que queremos compartirles. ¿Cómo fue que nosotros como jóvenes, sigo siendo joven todavía, ya ahorita 41 años, pero cuando di este paso de casarme,
Aquí está mi esposa, se las presento a los que no la conocen, mi esposa Esperanza. Buenas tardes. Dios les bendiga. Me da gusto verlos. Algunos ya los conozco. Me da gusto verlos, jóvenes. Dios los bendiga. Entonces, pues nosotros cuando quisimos poder dar este paso, muchachos, pues Dios nos bendijo a través de esta palabra y queremos también compartirles cómo fue esto, ¿no? Vamos a ir alternando algunas cosas. Mi esposa va a poder compartir algunas cuestiones de las experiencias que ella tuvo, de las que yo tuve, y a través de esto queremos, pues, de alguna forma bendecir la vida de ustedes, muchachos. Yo creo que quisiera comenzar diciendo que la vida de joven, sobre todo en estos tiempos, y creo que los tiempos que a mí me tocaron, pero los tiempos que ahora a ustedes les están tocando, pues son más difíciles, muchachos, y por eso es muy importante que ustedes sigan buscando a Dios y dependiendo de Él para tomar decisiones adecuadas. Pero de manera general, pues bueno, la búsqueda de Dios en esta etapa, en la juventud, no es nada sencillo. Yo pues de alguna forma reconozco y lo quiero decir con humildad, pero lo digo también para la gloria de Dios, pues animándolos a ustedes, muchachos, digo, qué hermoso es ver que ustedes están acercándose a buscar a Dios y les animo a eso, a que lo sigan haciendo, buscando a Dios. Sabemos que no ha sido fácil para ustedes, seguramente hay dificultades, pruebas, situaciones, pueden ser situaciones familiares, pueden ser situaciones con los compañeros, primos, amigos, vecinos, o en el trabajo, en algún otro lugar donde ustedes se desenvuelven, donde empiezan a tener distintas situaciones. Y todo eso a veces nos puede afectar, lo que hay en nuestro entorno nos puede afectar para tomar decisiones importantes en nuestra vida, y una de esas decisiones será el momento en que Dios a ustedes les oriente y les dirija para que ustedes den el paso de formar su familia. ¿Cuándo será? No lo sé. Cada uno de ustedes tiene una situación y circunstancia diferente. ¿Cuándo llegará ese momento? En algún tiempo. Quizás será en algunos años, quizás será en un tiempo más adelante. No lo sé todavía. Dios es el que sabe cuándo es el momento para ustedes. Pero algo que yo aprendí en toda esta situación, muchachos, es que los tiempos le pertenecen a Dios. Él sabe cuándo es el momento más adecuado. Yo entendí con todo lo que viví que no era en mi tiempo, no era en el tiempo en que yo quería, sino que era en el tiempo de Dios. Y se los quiero describir porque esto surge cuando de alguna manera yo, de manera personal, yo, Adán, como un joven cristiano, en aquel entonces estaba en la universidad estudiando mi carrera. Yo estudié una carrera de químico farmacéutico, biólogo, y tenía alrededor de 23 años cuando empecé a tener una inquietud, pues de alguna forma de querer tener a una esposa, pero en ese momento seguía yo en mi carrera, estaba todavía estudiando mi carrera. Entonces había pues un momento de incertidumbre en mi vida. Yo creo que el ambiente en el que yo estaba, pues de alguna forma sí generaba una presión en mi vida, ¿no? El ver a los demás compañeros en la universidad con su pareja, con su novio, con su novia, ver que andaban juntos haciendo cosas, a veces las preguntas a mí, oye, tú no tienes novia, oye, y tú, ¿qué? ¿Por qué no te vemos con alguien? A veces hasta pensaban que yo era una persona rara, ¿no? A lo mejor pensaban que era del otro bando, porque no me veían con una novia, una muchacha. Entonces todas esas situaciones de alguna forma generaban como que una presión, ¿no? Pero yo oraba a Dios y le decía a Dios, Señor, pues ayúdame, o sea, tú sabes cuándo es el momento. Entonces
por un lado, pues el mundo puede influir en tu vida, pero yo creo que es muy importante que la decisión nunca debes de tomarla por la presión que hay, sino más bien pues siendo dirigido por Dios. Y yo en su momento pues sentí parte de esta necesidad que todo hombre tiene, formar su familia, estar junto con una persona que comparte propósitos, metas, anhelos, que se siente valorado, apreciado, amado, querido. Y eso es algo natural, normal dentro del hombre. En su momento eso está. Cuando estamos con los padres, pues de ellos recibimos esto. Pero ya cuando vamos creciendo, nos damos cuenta que como que quisiéramos que ese afecto procediera de alguien más. Entonces en algún momento esto empieza a surgir. Pero recuerden que es el momento de Dios donde Él sabe cuándo y con quién es la persona adecuada. Entonces, en ese entonces, pues yo empecé a orar a Dios y a pedirle la ayuda, porque yo quería hacer bien las cosas y quería de alguna forma no equivocarme en una decisión tan importante, porque yo podría equivocarme. Yo estaba consciente de eso, tenía, por decirlo de esta manera, tenía un temor de Dios. Yo sabía de jóvenes que antes que yo tomaron decisión en este ámbito de formar su familia, y tristemente las decisiones no salieron para bien. Fueron decisiones que a veces les hicieron retroceder en su búsqueda de Dios, los llevaron a apartarse de Dios. Entonces yo tenía ese temor de Dios para dar un paso en este ámbito. Así es que yo empecé a buscar dirección en Dios y oré. Y una de las palabras que Dios me hablaba cuando en un día estaba yo orando, me venía un texto, Génesis, cuando Dios le dice al hombre: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, ese pasaje, o sea, a mí me trajo mucha paz, porque de alguna forma yo ya sentía una inquietud de querer saber cuándo me iba a casar y con quién me iba a casar, y pedir la dirección a Dios para lograr hacer eso. Entonces, cuando yo oré, ese texto me trajo paz. ¿Y por qué me trajo paz? Porque me hacía entender que Dios conocía mi necesidad, mis sentimientos, o sea, cómo yo me sentía como persona, como un individuo, cómo yo me sentía. Y Él iba a ayudarme en esta área de mi vida. Entonces yo seguí orando, que Dios me dirigiera para hacer bien las cosas. Y en ese entonces habíamos varios jóvenes en la congregación, entre ellos mi esposa, otros jóvenes que ahorita están en otros lugares, sirviendo, apoyando en predicar la palabra en otros lugares. Algunas jovencitas se casaron con hermanos que predican, etcétera. Entonces, éramos varios jóvenes ahí y éramos un grupo de jóvenes unidos para servir a Dios, y realmente en eso nos enfocamos. Hacíamos algunas labores de misericordia, por ejemplo, participábamos en comedores para gente necesitada, participábamos predicando el evangelio en las calles, en los parques, participábamos en la iglesia, en el servicio de la iglesia, a veces en el sonido, en el aseo, en distintas necesidades de la iglesia, a veces visitando a hermanos que estaban enfermos, ancianitos, etcétera. Entonces, de alguna forma, como jóvenes en la iglesia, estábamos sirviendo al Señor, y pues teníamos ese cuidado entre nosotros, había un respeto, había ciertas límites que poníamos también para guardar, ¿no?, un ambiente adecuado, sano y puro. Entonces yo en ese momento ya conocí a la que aquí está aquí al lado, a mi lado es mi esposa, pero en ese entonces yo no sabía, ¿no?, que era ella con la que me iba a casar cuando yo empecé a orar. Y cuando yo oré, pues en esencia no oré por una persona, no oré por una persona en particular. Yo le pedí a Dios que me dirigiera y me ayudara a ver pues quién iba a ser la persona, y que sobre todo Él me ayudara a tomar la decisión adecuada, siendo dirigido por Él. Le decía yo: Señor, si yo tomo la decisión me voy a equivocar, yo me puedo equivocar,
Entonces de ahí, en este hecho, pues nosotros nos seguíamos haciendo nuestras labores y servicios, sirviendo y participando en la iglesia, los demás jóvenes, la iglesia, etcétera. Y llegó un momento en donde yo al orar, o sea, empecé a observar también, pues parte de el testimonio que tengo de mi esposa, ¿no? Eh, eh, yo creo que ahí ella podría decir cómo me veía a mí, pero pues ahorita yo predico la palabra, comparto las cosas de Dios, pero pues cuando ella me conoció, pues me veía así como el joven más tímido, el joven que estaba hasta allá atrás, el joven que se escondía allá atrás de los muebles del sonido, o sea, como que decía ese, ¿quién es, no? ¿Quién es ese hermano que está hasta allá atrás, no? O sea, no era muy sociable, jóvenes, no era muy platicador, y entonces, de alguna manera yo al orar, pidiendo a Dios la dirección de quién iba a ser la persona con la que yo podía casarme, empecé yo a observar los frutos en la vida de mi esposa, la que ahorita es mi esposa, veía los frutos de ella. O sea, ¿a qué me refiero? Yo veía pues su servicio a Dios, su manera de ser, veía también que ella no era una joven que a lo mejor le diera pues miedo, ¿no? Participar, disponerse, hacer labores que a lo mejor para el contexto en el que yo me movía, yo veía muchas jóvenes o muchas personas que no se valoraban, que no se daban su lugar, que pues también eran jóvenes así como que no les gustaba hacer alguna actividad, o sea, tenían miedo al trabajo, miedo a la responsabilidad, miedo a las labores, ¿no? Entonces yo decía, no, yo creo que el ejemplo lo tengo en la escritura. Y Dios me hablaba, por ejemplo, viendo personajes en la escritura como Raquel, Rebeca, mujeres que eran muy trabajadoras, personas que eran muy serviciales. Y de manera personal, lo digo para gloria de Dios, mi esposa, yo observé en ella eso. Cristo formó en ella ese corazón servicial, atento, ¿no? Y eso fueron elementos que me ayudaron a mí a empezar a ver en quién podía mirar, a quién podía yo escoger, observar. Y ahí ya después empecé yo a pedir por ella, ¿no? Ahí sí ya empecé yo a observar si ella era la persona indicada y le preguntaba a Dios si era ella, si se trataba de ella, la persona con la cual yo iba a formar mi familia. Entonces, cuando yo empiezo a orar por ella, pasé un tiempo ahí orando, yo entendía que sí era ella, o sea, yo recibía de alguna forma una dirección en que Dios estaba preparándola a ella y preparándome a mí para ella. Entonces, en un momento determinado, pues yo quise, pues saber el interés que ella tenía, ¿no? De las cosas, de esos temas, de esas cuestiones. Yo quería saber si ella estaba pensando también en algún momento casarse. Y bueno, pues en un momento determinado, en una plática que tuve yo con ella, como que ella rápidamente indujo, entendió a qué me refería y qué es lo que yo le iba a preguntar. Y en un momento determinado, pues ella me dijo, pues no, yo ahorita yo estoy pensando en otras cosas, a mí me interesan las misiones, a mí me interesa prepararme más para Cristo, mi carrera y cosas por el estilo. Entonces, en ese instante yo, pues, lo vi como un no rotundo, ¿no? Entonces, yo quiero ahorita dejar el micrófono a mi esposa para que ella cuente ahora la otra parte, ¿no? Esa es la primer parte en la que empezamos nosotros a ser preparados por Dios también para esto. Bueno, pues en mi caso fue muy, digamos, fue al contrario de él. A mí realmente no me interesaba el tema del matrimonio. Cuando yo llegué a escuchar la palabra, a la congregación, tenía 18 años. Acababa de cumplir, creo, 19. Entonces, en ese tiempo,
como que el énfasis o sí, la visión que había como iglesia era el servicio, ¿no? El extender el reino. Y pues gracias a Jesús, yo estaba muy enamorada de Jesús, estoy enamorada de Jesús. Entonces, pues no me llamaba la atención, no me interesaba el tema del matrimonio. Pero quiero contarles, digo, Dios trató con mi corazón en haciendo cosas muy, pues muy bonitas, muy específicas. Cuando yo llegué a escuchar la palabra, tenía muchos problemas familiares. Mis papás tenían algunos años que se habían divorciado y fue un golpe muy duro para nosotras, somos 3 hijas. Entonces, pues se desintegró la familia porque mi papá pues se fue, mi mamá también tuvo que entrar a trabajar. Mi hermana, la de en medio, la que está después de mí, se unió con un joven, no se casó, sino que vivieron en unión libre, y mi hermana, la menor, pues estaba en la secundaria todavía y se apegó mucho a mi mamá, se apegó a ella, y yo me clavé mucho con la escuela, porque siempre, gracias a Dios, pues fui muy estudiosa. Entonces cada quien, digamos, jaló por su lado, ¿no? Mi mamá, mi papá, mis hermanas y yo. Entonces, como que después de un tiempo del divorcio de mis papás, de su separación, un poco es como el duelo, ¿no? Muere una persona y como que no te cae el 20 hasta después, algunas personas hasta como a los 2 años. Entonces así fue con nosotros como familia. Mis papás se separaron, nos refugiamos en lo que pudimos, pero habían pasado algunos años y después como que vino un sentimiento de depresión, ¿no? Entonces yo estaba así en esa circunstancia en la escuela, sí estaba muy metida en la escuela y me iba bien en la escuela, pero internamente me sentía mal, estaba muy deprimida y pues mal. Entonces, bueno, una hermana le predica a mi hermana me comparte a mí lo que le dijeron, mi hermana fue a una reunión, le gustó mucho que le hablaran de la Biblia y que cantaran cantos, y cuando llega a la casa me platica, ay, estuvo muy bonito, hicimos esto, y a mí me llamó la atención, porque pues desde niña tuve, digamos, contacto con la escritura o una cercanía con Jesús, pues por su voluntad, ¿no? Digamos, eso ya es como que otra historia aparte, ¿no? Ya, luego nos invita el hermano Jorge a compartir la biografía, pero ya eso es aparte. El caso es que me atrajo mucho la reunión que me describió mi hermana y le dije, oye, ¿yo puedo ir? Y me dice, pues no sé, dile a la señora. Entonces le dije a la persona que había invitado a mi hermana que si podía ir, y ya me llevó, ¿no? Entonces, cuando llegamos al local, al salón que se rentaba donde se hacían las reuniones, digamos, estaba así la puerta, y yo pongo un pie, o sea, voy a entrar, pongo un pie adentro del salón, y me vino un pensamiento a la mente, muy claro. Pongo en pie adentro del salón, y hay unas escaleras hacia el fondo del salón, para obviamente subir al segundo piso, y ahí venía bajando Adán, venía bajando de hacer el aseo, pero yo voy entrando y veo sus pies, porque él venía bajando, y en ese momento me vino este pensamiento, ese es el hombre con el que te vas a casar. Así fue muy, muy clarito. Entonces yo oí eso y dije, no, yo no vine aquí a eso. Y lo saqué de mi mente. Ya la hermana que con la que fui a la reunión, me lo presentó, no, pues Adán, yo soy Esperanza. Y así pasaron, yo creo que 8 años, lo olvidé, porque definitivamente Adán en ese entonces, pues sí, como dice, ¿no? Servía en el aseo, hacía algunas otras cosas, yo pues nada más así iba los domingos, y él era el encargado del audio, ponía el sonido, grababa la predicación, grababa en ese entonces los cassettes, porque pues no se grababa la prédica en CD, se grababa en cassettes. ¿Sí conocen los cassettes, muchachos? De esos de cinta todavía. Y pues ahora sí que pasó a la historia para mí Adán, o sea, ya de ahí no fue más, ¿no? Y bueno, durante todo ese tiempo,
Dios me dio, o sea, Dios trabajó conmigo muy rápido. Me salvó como a los 3 meses de que fui a las reuniones. este, me, Me salvó Jesús, y pues entré a la iglesia y empecé a servirle mucho a Dios. Digo, siguieron los problemas ahí en la familia, en la escuela. Dios hizo conmigo cosas también, porque eh, yo pensaba, cuando no conocía a Jesús, estaba estudiando la carrera de química. Me gustaba mucho la carrera, el estudiar esta carrera, y Dios pues habló conmigo de que, para eso digo, yo ya estaba sirviendo en la iglesia. Yo le había pedido a Jesús que me ayude, que me usara, que yo quería servirle en todo, que usara pues, todo lo que él me había dado, y pues me dio esa oportunidad de servirle en muchas cosas, ¿no? También poniendo después los acetatos en ese entonces, poniendo las etiquetas de los cassettes, sirviendo con unos niños en una célula, yendo a una casa hogar también una vez a la semana a apoyar en la casa hogar haciendo aseo, así lavando trastes, acompañando a los niños y adolescentes de esa casa hogar. Y así más adelante Dios me marcó que quería que yo sirviera a sus niños. Igual fue un sentir que puso Dios en mi corazón en una ocasión orando, como que viendo si la carrera de química iba a servir para extender el reino. En aquel momento, pues, yo sentí que igual que Dios me decía, quiero que eduques a mis niños. Entonces decidí cambiar la carrera de química por la de pedagogía, y me cambié de facultad, y estuve después trabajando en un proyecto de escuela cristiana que hubo acá en la iglesia de Nesa, y otras congres, llegaban sus hijos de los hermanos, y ahí estuve trabajando 10 años aproximadamente, dando clases a los hijos de los hermanos. Entonces, pues estaba yo muy ocupada, tenía mucho que hacer, mucho trabajo. También estudiaba idiomas, estudié inglés, estudié un poco de árabe, porque me interesaba ir a las misiones. Entonces, pues fue en ese tiempo en el que Adán, pues yo creo que ya estaba orando por mí, o ya estaba orando por su necesidad, cuando pues él empezó a estar en mis pensamientos. Él todavía no hablaba conmigo nada, pero de repente yo en alguna actividad en la iglesia, así haciendo, no sé qué les diré, sentada, ¿no? Estaba así sentada en alguna banca al final de la reunión, y ya volteaba yo para allá por cualquier cosa, y lo veía a él, o sea, como si me hubieran dicho, a ver, voltea para allá, y ya yo volteaba y lo veía a él estaba ahí platicando con abuelitas, por ejemplo, ¿no? Platicando con las abuelitas, y yo me quedaba así como que viendo la escena. En otra ocasión, igual, estando yo en alguna actividad, de repente volteaba mi mirada y lo veía a él platicando con niños. Entonces eso no sé, empezó a estar como que en mis pensamientos, el ver, o más bien el descubrirme a mí observándolo a él, y yo decía, no, ¿por qué? ¿No? Así como que, no, ¿por qué? Para esto también, aparte de, bueno, lo que les comentaba, que Dios me había permitido servirle, también serví después con los jóvenes y adolescentes en la iglesia, apoyando a un hermano que estaba de encargado con el grupo de jóvenes. Y ahí acá aquí en el centro, lo que son las congres de Chimalhuacán, Chalco, Zaragoza, en aquel entonces Taxqueña o Mixcoac, así varias congres de acá del centro del país, hacían retiros. De hecho, llegaron a hacerse retiros a nivel nacional, donde venían acá al centro jóvenes de otras iglesias, de Veracruz, de Monterrey, o sea, de varios estados de la República. Entonces se hacían reuniones con los coordinadores de los jóvenes,
y pues a mí me invitaban también, ¿no? Porque era yo, ya después este hermano que yo apoyaba salió de la iglesia y yo me quedé al frente de los jóvenes en la congre, ¿no? Entonces yo como coordinadora de los jóvenes, pues iba a esas reuniones de los coordinadores de jóvenes para organizar o para, sí, para organizarnos con respecto a los retiros y campamentos que se hacían a nivel nacional. Los que dirigían eran los hermanos de otra iglesia, pero éramos muchos hermanos coordinadores, porque eran de varias iglesias, ¿no? Entonces, pues obviamente, aunque no estaba en mis pensamientos el matrimonio, como joven, como mujer, ser humano normal, me venían, pues a lo mejor el pensar o el decir, ay, ese muchacho está guapo, ¿no? O ese hermano está guapo. O el hermano fulano, no, pues tiene mucha gracia para ministrar en la alabanza. O el hermano sutano, pues es como que la mano derecha del líder de los pastores. Entonces, como a lo mejor pues yo creo que de manera normal, ¿no? Te fijas en algún hermano que tiene como carisma, ¿no? Tiene talentos, tiene, pues sí, así como, pues llama la atención por su servicio, por su carisma, ¿no? Entonces, en estas reuniones que se hacían de coordinadores de jóvenes, de adolescentes, pues me llegó a pasar en una ocasión que, así como que había puesto atención un hermano. Bueno, pues ya después de un poco resultaba que este hermano ya lo habían puesto en disciplina, o sea, lo habían sacado de la comunión con los hermanos de la iglesia por haber caído en algún pecado. Y pues era el pecado de que se ensoberbeció, ¿no? De que se ensoberbeció porque pues ya era líder de jóvenes y pues ya no quería sujetarse a las autoridades de la iglesia y pues en disciplina, ¿no? Entonces no éramos de la misma congre, pero te enteras, ¿no? De que pues fulano de tal ya no está. ¿Y por qué? No, pues esto y esto. Ah, ok. Después, o sea, pasó tiempo después y después igual centré mi atención en otro hermano y resulta que también me entero de que lo ponen en disciplina porque estuvo en un noviazgo oculto. Igual, o sea, un joven con gracia y con liderazgo entre los otros jóvenes, pero pues se descuidó espiritualmente y cayó en un noviazgo oculto y pues también afuera, ¿no? Entonces, Dios me hizo entender una cosa ahí, que no debía yo fijar mi atención o poner mis ojos en el carisma, en los talentos, que no debía yo poner mis ojos en lo que el hombre ve, sino en el carácter. O sea, es algo que Dios me hizo entender, ¿no? Y entonces fue que empezó a poner en mi mente a Adán, sin que yo lo quisiera, ¿no? Y es cuando pasa lo que les digo, de que de repente yo estoy en alguna actividad y volteo y Adán platicando con las hermanitas, las ancianitas, que no sé si se han dado cuenta, muchas veces pues luego están muy abandonadas, a lo mejor los ancianos entre nosotros, porque casi nos acercamos como jóvenes a platicar con ellos, ¿no? Y hay veces ellos quieren platicar. Entonces, pues resulta que te digo, volteo para allá y Adán platicando con las abuelas. Volteo de este lado en otra ocasión y Adán platicando con los niños. Después también tuve en una ocasión un sueño. Yo cuando me convertí, antes de llegar a la iglesia y todo, porque estaba tratando con mi corazón para salvarme, no puedo decir que tenía un novio, sino que era pues era un joven que, o sea, del que yo me había enamorado, digamos que teníamos, no sé ahorita cómo le llamen, pero en ese entonces decíamos un amigo cariñoso, no había un compromiso hablando, pero pues había algo entre nosotros y mi corazón estaba muy ligado a este joven. Cuando Jesús me salva, pues yo entiendo que yo tengo que contar con esa relación, con ese sentimiento, y lo hice, ¿no? Pero me dolió mucho, me sentía muy triste, y a veces recordaba yo a este joven, y pues así como que me preguntaba qué estaría haciendo de su vida. En algún momento me pasó por la mente de que pues, había que compartirle para salvar su alma y no sé qué. Entonces, pues, pasaron, te digo, varios años, y tuve un sueño. Soñé que estaba caminando alrededor de una alberca tomada de la mano de Adán.
y en mi mano traía yo un anillo de compromiso, y pasaba por enfrente de este joven. Este joven estaba acostado en una silla de estas que luego ponen en las albercas, de esas sillas así alargadas como para acostarse. Él estaba acostado ahí, y yo pasaba caminando con Adán enfrente de él, y les digo, y veía este anillo en mi mano, ¿no? Iba agarrada de la mano de él y veía este anillo en mi mano. Y bueno, me desperté, yo dije, ¿qué significa este sueño? Para ese entonces, de veras les digo, no me llamaba a mí la atención, no, no pensaba en el matrimonio, a pesar del que me llegaron a llamar la atención dos jóvenes de la iglesia, pero no era como que mi visión casarme, realmente no era eso. Después, Dios estuvo tratando en mi mente, de repente yo, no sé si venía venía en el camión de regreso de la universidad, me descubro pensando en Adán. Y decía, no, o sea, yo como que lo quería sacar de mi mente, y hasta le decía a Dios, ay, sácalo de mi cabeza, yo no quiero casarme, yo te quiero servir. Entonces yo así como que no quería darle entrada a eso. Después también en una ocasión, igual tuve, aquí para esto ya estaba disfrutando conmigo, ya como, ya como que le había encontrado cierta gracia al hermano Adán, y ya no me era tan indiferente, ¿no? Ya no me era tan indiferente, y ya él habla conmigo, ¿no? Lo que hace rato les refería, ¿no? De que pues no es bueno que el hombre esté solo y no sé qué, pues ya así como que, sí le dije en ese momento como que no, pero pues me quedó la inquietud, ¿no? Me quedó la espinita. Bueno, pues ya empezamos como que a tratarnos un poco más, a veces hacía yo, no muchas veces, pero a lo mejor a fin de año mi familia festejaba la Navidad y se iban cada quien por su lado, y yo luego invitaba a mis hermanos jóvenes a mi casa para tener una acción de gracias, ¿no? Y en una ocasión, bueno, en una de esas llegó Adán, y ya fuimos a comprar creo que un pastel o un flan, no me acuerdo, o sea, con otros hermanos, para compartir ahí en la casa. Y pues bueno, hizo algún comentario, él algunos comentarios que me hicieron mucha gracia. Entonces, como ya como que nos empezamos a tratar un poco más, porque les digo, la verdad es que no había yo, no me llamaba la atención nada, inclusive cuando ya estaba yo consciente de que Dios estaba poniendo en mis pensamientos a Adán, le decía yo a Dios, ay no, Dios, es que Adán no pasa en el mueble del sonido, siempre está ahí atrás del sonido, como que no tiene futuro. Entonces, Dios ahí tratando conmigo, haciéndome ver que a diferencia de los otros hermanos en los que yo me había fijado, Adán tenía carácter, tenía un carácter diferente. No era, a lo mejor Adán no era carismático, a lo mejor él no era así de llamar la atención y que el que se codea con el pastor, pero sí tenía carácter. Cuando estábamos sirviendo creo que sí les comentó Adán, hubo un tiempo en el que con otros hermanos jóvenes también íbamos a un lugar de escasos recursos, de bajos recursos, y llevábamos cada 8 días un desayuno para los niños. Les llevábamos desayuno, les llevábamos enseñanza para los niños, y Adán siempre preparaba una enseñanza para los adultos. Los niños nunca faltaban, se llegaban a juntar hasta como 50, pero los adultos eran muy inconstantes, y luego sí iban por el alimento, pero no se quedaban a la predicación, o no se metían a la reunión. Entonces a veces Adán preparado el tema para los adultos, y luego nada más estaba una señora o dos, había domingos ni uno, pero él siempre preparaba el tema. Hubiera o no hubiera gente, él fiel. Entonces, este tipo de cosas me hizo Dios darme cuenta de que a lo mejor sí él no era el más carismático o el más talentoso, pero tenía carácter y ese corazón perseverante, fiel a Dios, ¿no? Y bueno, pues así Dios se fue a tratar con mi corazón. Ya en una ocasión me preguntó una hermana, porque pues
entre hermanas, entre cristianos, pues es bueno tener un amigo, ¿no? Hay que comentarle nuestras inquietudes, nuestras necesidades a nuestros papás, sobre todo si son cristianos, a los hermanos que nos cuidan espiritualmente, no a los pastores como el hermano Jorge, al otro hermano que tenga madurez espiritual. Y también es bonito tener un amigo de tu edad cristiano, ¿no? Con quien puedas también comentarle tus cosas. Entonces, en una ocasión, una de mis hermanas, mi mejor amiga y hermana en la fe, me decía, estábamos platicando de así como que quién nos llamaba la atención, ¿no? Entonces ella me dice, ay, yo pensé que te llamaba la atención Adán, y yo, ay, no, ¿cómo crees? A mí me gustan los güeros, y luego si tienen ojos verdes, menos. Y Adán no tiene los ojos verdes, pero como yo no le ponía ni atención, pensé que tenía hasta los ojos verdes. Entonces, pues Dios fue cambiando mi forma de verlo, porque a mí me pensaba, yo ni me quería casar, no se veía la gracia, ni los talentos, ni nada, pero Dios fue cambiando mi pensamiento, ¿no? Y mis sentimientos también. Y ya después sí ya lo vi bonito, ¿no? Y ya está guapo el hermano, ¿no? Okay. Bueno, espérame, todavía falta. Que tú te estás adelantando porque no he dicho la otra parte. Ahorita continúas. Ah, bueno, órale pues. Bueno, ¿sabes por qué cambió tu pensar y todo esto? Es lo que quería yo decirles. Bueno, yo les había comentado que de alguna forma quería yo saber qué opinión ella tenía sobre el matrimonio, o sea, si pensaba en casarse y este tipo de cuestiones. Entonces, cuando quise averiguar esto, ella lo entendió, o sea, hacia dónde yo me dirigía, y me dijo que ella no estaba interesada en esos asuntos, que ella quería prepararse en la escuela, en sus estudios, servir a Dios, las misiones. Y bueno, para mí eso fue así como si me hubieran bateado, ¿no? O sea, como si me hubieran dicho no, rotundamente, o que no lo había declarado abiertamente. Pero yo me sentí muy mal, porque de alguna forma yo había concebido, yo había entendido de parte de Dios que ella era la persona con la que iba a casarme. Entonces, eso me llevó por un lado me sentí mal, triste, pero me llevó a estar con Dios, a encontrar en Dios fortaleza, consuelo, dirección, ayuda, en tener claridad de lo que estaba sucediendo. Y bueno, la verdad es que en ese momento no lo entendí, o sea, fue un tiempo un poquito difícil para mí, porque yo veía que definitivamente ya no quería casarse, ¿no? Entonces, por un lado yo me sentía mal, sin embargo yo seguía exponiendo mi oración y mi petición al Señor y pidiéndole a Él la dirección. Ahora, por otro lado, como yo había entendido que ella era la persona con la que yo me iba a casar, que esto venía de parte de Dios, pues yo me así de esa verdad, de esa promesa. Entonces, no se lo exigí al Señor, sin embargo, fui perseverando y persistente, orando al Señor que me ayudara pues en esta situación, dejándolo en las manos de Dios. Y aunque no entendía por qué las cosas estaban dándose así, pues bueno, fue algo que empezó a llevarme a solamente encontrar en Dios ese refugio. Entonces, bueno, yo pasé un tiempo todavía más orando y fue que empezaron a suceder estos eventos que comenta mi esposa, Perita. Empieza ella a comentar cómo empieza ella a dar cuenta de cosas. Yo definitivamente digo, gracias a Dios, yo tenía ya claro que era ella, por algunas cosas que Dios me había hecho ver, su testimonio, su carácter, pues también su pureza en ese sentido. Dios me había hecho ver que era una hermana, aún entre los jóvenes, era una hermana que cuidaba mucho su vida, ¿no? O sea, era respetuosa, se daba a respetar, o sea, todas esas cuestiones Dios me había hecho ver que ella era la persona con la que me iba a casar. Entonces es que se dan estos eventos que ella comenta,
Y solamente quería comentarlo también para que lo tuvieran presente, muchachos. Yo creo que definitivamente es Dios el que nos puede ayudar a tener claridad y dirección. A veces hay momentos donde nos podemos sentir confundidos, podemos sentirnos tristes o sentirnos mal emocionalmente. Definitivamente yo emocionalmente llegó, ella también lo va a comentar en un momento, también emocionalmente nos llegamos a sentir mal. A veces no la quería ni ver, ¿no? Por un lado, en un tiempo estaba convencido de que era ella, pero cuando veía que como que las cosas no se estaban dando, pues yo ponía una línea y decía, no, ya no quiero saber nada, me voy a quedar así. Y ya no la quería ver, ¿no? Pero emocionalmente a veces nos sentíamos así. Sin embargo, el Señor fue el que nos ayudó a entender que, pues, que Él estaba preparando también nuestros corazones. Entonces, pues yo creo que es importante que ustedes vean, muchachos, que no sé cómo ustedes llegan a sentirse o se han llegado a sentir si emocionalmente se sienten mal por estas situaciones, por la inquietud, por la atracción que sienten hacia una persona. Yo les aconsejo que vayan a Jesús. Vayan a Jesús y Jesús puede ayudarles, quiere consolarles y quiere darles la dirección para que las decisiones que ustedes vayan a tomar sean las más adecuadas, las más convenientes. Entonces, si quieres, así. Bueno, digo, ahorita me acordé ya ven que les platiqué de mi amiga con la que me preguntó porque me dijo que ella pensaba que a mí me gustaba Dan. Bueno, platicábamos de nuestros sentimientos, pero también orábamos juntas. Me acuerdo que cuando yo estuve trabajando en la escuela, dando clases a los hijos de los hermanos, ella también daba clases con los hijos de los hermanos, y había algunos viernes en donde después de clases y después de ya terminar nuestro trabajo nos quedábamos a orar. Y orábamos por nuestros futuros maridos, por si Dios quería que nos casáramos, pues de una vez que Dios bendijera eso, ¿no? Entonces, bueno, lo comento para que hay un fenómeno que yo he visto que se ha dado acá en Nesa y pues, a lo mejor en algunos otros lugares de acá del centro, en donde las jóvenes, y digo las jóvenes porque es lo que yo sé, son amigas en la congre y se juntan y platican mucho el tema de sus emociones, ¿no? Pero solo queda ahí como que en platicar eso y se ora poco. Y luego también ya cuando son 5 amigas platicando del mismo tema, pues yo creo que como que se pueden alebrestar las emociones más que ponerlo delante de Dios para que las emociones no rijan, ¿sí me explico? Bueno, entonces, ¿qué pasó después? Cuando dice Adán que estuvo orando ese tiempo, pues sí, Dios trató con mi corazón y pues Dios me hizo darme cuenta del valor que tenía Adán delante de sus ojos. Es decir, que para Dios Adán es muy valioso. Y pues él quería que yo cuidara de su hijo. Dios me lo hizo entender, que yo cuidara de su hijo. Entonces, pues digamos, ¿no? Ya después yo creo que fue un periodo como de 10 años, Jesús pues hablando mi corazón hacia Él, y puedo decir que ya tenía yo mi corazón inclinado a Él. Nada más que había, digamos, un último detalle con el que yo me resistía a Dios, ¿no? Adán, pues como estudiante de la universidad, en un par de ocasiones llevó a unas compañeras de la escuela a la reunión de los domingos, ¿no? Para que escucharan la palabra. O sea, yo sabía que había jóvenes de la escuela, muchachas de su escuela, que luego lo pretendían. ¿Por qué? Porque luego yo platicaba con su cuñado de él. Su cuñado en aquel entonces era cristiano también, era hermano, y pues de repente, no sé cómo me vería su cuñado de Adán, que luego como que me hacía comentarios de él, ¿no? A lo mejor como para interesarme, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo sabía que Adán tenía, digamos, sus pretendientas. Entonces, en una ocasión llegó una joven de su escuela. Yo sé que invitaron por él porque Adán
en su escuela había una célula de estudio bíblico ahí en la universidad donde él estaba estudiando. Tenía una célula de estudio y pues esta joven llegaba o se decía ser cristiana, ¿no? Y pues llegaba Adán la llegó a invitar a la reunión de domingo, pues con la excusa o el pretexto de escuchar la palabra de Dios. Pero yo viendo la actitud de la joven, pues yo dije, ay no, ahorita no viene a escuchar la palabra de Dios, también aquí a ver a Adán, ¿no? Y así pasaron en 2 ocasiones, porque después también a otra joven la invitó y lo mismo, ¿no? La muchacha hasta muy impertinente se comportó porque en la reunión estábamos en la alabanza y después se fue allá al mueble del sonido donde estaba, ¿no? A ver qué estaba haciendo. Entonces, pues bueno, yo observando esto y pues bueno, ya, no fue mayor problema para mí. Pero en una tercera ocasión llegó otra joven, la verdad muy bonita, tenía un aspecto así muy, muy bonito, y sí, a ella sí se le veía interés de escuchar la palabra de Dios, porque su actitud fue muy diferente. Sí se sentó en el asiento que le tocó a escuchar la palabra, a diferencia de las otras jóvenes que llegaron a verlo a él, porque fue muy evidente. Esta joven sí llegó con el interés de buscar a Dios. Entonces, ahí sí yo sentí ya como temor, dudas. Les digo, para esto ya Dios había tratado con mi corazón, yo ya tenía mi corazón inclinado hacia Adán, y entonces pues Dios puso ese sentimiento en mí, ese amor sincero. Entonces, digamos, entre Adán y yo, pues sabíamos que había un sentimiento que compartíamos, ¿sí me explico? Ya lo sabíamos, había ese sentimiento, pero nos guardábamos, porque creo que sí fue un periodo en el que inclusive platicamos con el pastor de la iglesia, que es el hermano Sergio Amalfi, y nos dijo, pues, pues está bien, ¿no? O sea, como que si hay un sentimiento está bien, pero pues les recomiendo que ahorita pues esperen, terminen sus carreras, nos faltaban 2 años para terminar la carrera, y pues guárdense, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues sí, nos guardábamos. ¿Y cómo era ese guardarnos? Pues bueno, la verdad es que no platicábamos mucho, hacíamos nuestra iglesia cada quien, y pues bueno, había momentos en que a lo mejor para no, como dice la escritura, no satisfacerlos después de la carne a lo mejor, luego ni nos hablábamos o ni nos mirábamos, ¿no? Y entonces fue un tiempo así, un poco difícil de estar tratando un poco de controlar tus sentimientos, sí, guardar tus sentimientos. Entonces, bueno, les digo, viene esta joven, que yo sí le vi interés de buscar a Dios y muy guapa, y me vino la duda, y si no soy yo la persona con la que se va a casar Adán, y si es ella. Entonces, así como que ese sentimiento, ese pensamiento lo tuve en mi mente, pues, unos días, y lo llevé a Jesús, y le dije, no, Dios, o sea, Adán no, porque yo no quiero tener problemas de celos, no, Dios, no. Entonces Dios me hizo ver que, bueno, a Adán jamás se le había puesto en disciplina, como a los otros jóvenes, no se le había puesto en disciplina por ningún pecado, y tampoco porque se supiera que tuvo ahí un noviazgo oculto o una ligereza de ese tipo, ¿no? Y me dijo Dios, si él me ha sido fiel a mí, te va a ser fiel a ti. Y me dio paz para no estar batallando con celos, ¿sí? Entonces, pues dije, está bien, Dios. Y cuando veo que viene esta joven y eso, y que me viene a la mente que a lo mejor no era yo la persona que quería Dios para Adán, me sentí así triste, y le recordé a Dios las cosas que él me había dicho, ¿no? Y me ayudó a tomar una decisión en mi corazón. Me dije a mí, más bien Dios me dijo, ¿no? Pues tú ya decidiste amar a Adán, y no lo vas a amar si él te ama o no te ama. Es como que el amor no debe ser condicional, ¿no? O sea, si él me ama, entonces sí lo amo. Si él me corresponde, entonces sí lo quiero. ¿Sí me explico? No debe de ser así. Yo ya lo había decidido amar, yo voy a querer que él sea feliz conmigo o con la otra persona, pero que él sea feliz, que sea la voluntad de Dios. Y me quedé tranquila con eso.
Y bueno, creo que esta joven llegó a ir a la reunión un par de veces más, pero ya después ya no, porque se congregaba en otro lado y tenía un novio. También ya después supe, ¿verdad? Que tenía un novio y pues bueno, ya se fue a congregar a su iglesia y no sabemos ahorita qué sea de su vida. El caso es que como que vienen de alguna manera pruebas para tener la certeza de que ese sentimiento es puro, es limpio y pues es de Dios. Entonces, bueno, así pasaron esos 2 años y tuve otro sueño muy bonito en donde yo me veía contando, había una jardinera así como rectangular, grandecita enfrente de mí, con unas rosas rojas bien grandes, bien bonitas. Y yo contaba estas rosas, en mi sueño me di la tarea de contar las rosas y eran 8 rosas. Y sabía en ese sueño que esas rosas las había sembrado Adán para mí. Y bueno, ya me desperté. Resulta que ya después, cuando ya se pudo ponerle fecha a la boda, hice como un recuento de cuando yo me había convertido, de lo que Dios me dijo cuando llegué a la congregación, cuando Dios me dijo, ese es el hombre con el que te vas a casar. Y habían pasado 8 años desde ese día hasta ese momento en que ya estábamos comprometidos. Entonces le encontré el sentido a mi sueño. Te digo, en el sueño yo había contado 8 rosas rojas bien derechitas, bien bonitas, que él había sembrado para mí. Habían pasado estos 8 años, pues en los que Dios unió nuestras vidas. Y le agradezco mucho porque les digo, mi familia se había separado, cada quien había jalado por su lado. Yo vivía en casa de unos hermanos, ya no vivía ni con mi papá ni con mi mamá. Yo me fui a vivir a casa con unos hermanos. Y cuando Dios pone en mi mente el inclinar mi corazón hacia Adán, yo lo vi al principio como que Dios quiere que yo cuide de su hijo. Adán es muy valioso para Dios y él quiere que yo cuide de su hijo. Pero no veía que yo también necesitaba cuidado. Y puso a Adán, o sea, yo me sentía de alguna manera como muy independiente. Iba a la universidad, trabajaba en la escuela, ganaba mi sueldo, apoyaba en la casa que me hospedó los hermanos. No, vaya, no veía mi necesidad también de ser protegida. Dios puso a Adán para protegerme, para cuidarme. Y pues esos fueron los 8 años en los que él preparó pues este matrimonio. Yo no me quería casar, pensaba en algo lícito, ¿no? A lo mejor la misión es extender el reino, pero no era el plan de Dios para mí. Al principio Adán les decía, no son mis tiempos, no son los tiempos de Dios. Él a lo mejor quería que muy rápido se pudiera él casar. Y yo quería que muy lento, ¿no? Yo no me quería ni casar, pero son los tiempos de Dios. Entonces, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, el Señor te va poniendo, te va abriendo o cerrando las puertas, aunque a veces no lo entendamos, para que las cosas se hagan bien a su tiempo, ¿no? A su modo, y salen bien. Nos da felicidad. Entonces, pues es lo que yo les pudiera ahorita compartir. Ya tenemos 14 años de casados y la verdad es que han sido años bien bonitos, han sido años muy bonitos. A veces pasamos tiempos muy divertidos porque resulta que Adán, o sea, sí es muy reservado, muy serio, ¿no? De mucha plática, pero conocerlo en la intimidad o conocerlo así como que como amigos es muy divertido. Adán me hace reír mucho. Ahora sí que seguramente nadie me lo va a creer que lo conozca, pero yo sí lo conozco y él es muy divertido. Entonces, pasamos momentos muy bonitos que yo digo, ay Dios, de haber sabido cómo era, me hubiera casado desde antes, ¿no? Porque pues Dios sabe. Pero ¿cómo vas a poder tener certeza de la voluntad de Dios? Pues cuando tienes una comunión, primero, muy, muy fuerte, muy firme con Dios. Ahorita, pues lo que hemos platicado Adán y yo, les hemos comentado, ¿no? Oré y Dios me hizo saber. Oré y Dios me dijo, me puso la certeza, me puso la paz. Y ¿cómo te diré? Sabemos que fue Dios, pues porque conocemos la voz de Dios, pero la voz de Dios no la empezamos a conocer
compartimos nuestros sentimientos de querernos casar, o de con quién nos vamos a casar, o del tema del noviazgo, ahí no empezamos a conocer la voz de Dios. Nosotros ya conocíamos la voz de Dios desde que nos convertimos, desde que Él nos salvó, desde que orábamos por cosas, por otras cosas. ¿Sí me explico? Entonces, si tú tienes el interés de saber si te vas a casar, con quién te vas a casar, cuándo te vas a casar, Dios te lo va a decir, pero pregúntate primero si ya conoces la voz de Dios. ¿Sí? Hay algo que quisiera yo también agregar, muchachos, que en todo esto que estaba comentando ahorita, pues bueno, ella más o menos relaciona 2 años, también se me hicieron muchos, ¿no? Y yo creo que, como expresaba ella, yo desde que empecé a orar este asunto fueron como 4 años realmente. Entonces, eso también es algo importante porque les decía yo al inicio, es esperar en Dios, es en los tiempos de Dios. Y esa es luego la parte que al hombre, de manera general, independientemente si es joven, adulto, si es anciano, de manera general a veces al hombre, a la persona, al individuo, nos cuesta trabajo esperar en Dios. Pero yo en ciertos momentos me sentía a veces hasta confundido o frustrado. A veces entraba en confusión, pensaba que a lo mejor era algo de mis emociones, era algo emocional nada más, y que no era realmente la voluntad de Dios. Entonces, eso me generó a mí confusión, me generó a mí duda, desánimo también. Sin embargo, pues, nuevamente, o sea, lo que yo buscaba era que Dios me ayudara a tener claridad si esto era de Él, si esto era de parte de Dios, o era una situación mía, ¿no? Nada más de mis sentimientos. Pero toda esta dificultad que desde mi parte la percibí, estar esperando estos 4 años, estar a veces viendo que sí era, como que sí era de Dios, y de repente tener así como que la idea de que no, a lo mejor no es de Dios, todo ese tiempo de espera me ayudó también a tener certeza, a tener la certeza que esto era de parte de Dios. Entonces, el tiempo que esperé, yo lo puedo decir de manera personal, el tiempo que yo esperé me dio una convicción de que esto era de parte de Dios. Porque si hubiera sido en mí, en lo emocional, de mi propia voluntad, lo hubiera abortado, lo hubiera dejado, lo hubiera abandonado el asunto, ¿no? No lo hubiera logrado. Entonces, Dios fue el que preparó mi corazón para esperar en este momento. A mi esposa la preparó en otra parte de su vida, de sus emociones, de sus sentimientos, a mí en otra parte. Pero cuando llegó el momento precisamente de poder decir que sí íbamos a casarnos y como decía ella, el poner fecha en la boda, pues aún pudimos ver muchas otras cosas más, o sea, de cómo Dios estaba reservando un poco para nosotros para este momento. Ya cuando estábamos preparativos, pues vimos mucha bendición de parte de Dios en la organización, aun cuando los hermanos en las congregaciones, porque nos conocían en las congregaciones donde servía mi esposa en esa Chimalhuacán, hermanos que conocía ya por la escuela, que me conocían a mí, pues digo, fue de mucha alegría para los hermanos saber que nos íbamos a casar. Y todo eso lo vimos también de parte de Dios, o sea, causó una alegría. Y yo lo pienso que todas las cosas que hacemos en Dios y con Dios, traen alegría, jóvenes, traen alegría, realmente son cosas que llenan nuestros corazones. Sobre todo saber que lo hiciste en la voluntad de Dios, que lo hiciste con la dirección de Dios. Porque si lo hubiéramos hecho de otra manera, en mis tiempos, en mi manera o en la manera de Perita, no habría alegría, habría tristeza, quizás habría enojo, frustración, quizás habría fastidio, o a lo mejor una conciencia manchada, ¿no? De no haber hecho las cosas bien, de no haberlas hecho en la dirección de Dios. Y pues digo gracias a Dios, lo que nosotros, yo de manera personal viví
en ese tiempo para poder dar este paso, aún me ha servido ahorita que ya estamos casados, me ha servido porque todo eso me hace ver que Dios preparó nuestras vidas para estar juntos. Y a veces en el matrimonio pues puede haber momentos difíciles, ya sea como pareja o con las mismas necesidades que hay en la familia, pero todo lo que vivimos de aquel entonces fue pues con el propósito de que fuésemos preparados a estar enfrentando esta situación con la ayuda de Dios. Entonces, pues Dios ha obrado, gracias a Él, estamos agradecidos con Él y contentos, porque como leíamos hace un rato, les compartí ese texto de Esdras, Dios fue propicio. O sea, encaminamos a Dios esta situación, la pusimos en las manos de Dios. Dice ahí el escriba, dice Esdras, dice que él había orado, él había ayunado y pidió ayuda para él, para sus hijos y para todos sus bienes. Entonces, Dios fue propicio. Y ahorita Dios pues ha intervenido de esa manera en nosotros, nos ha ayudado en necesidades, en situaciones, porque ha sido pues, fiel nuestro Dios, ha sido fiel con nosotros. Nos sentimos muy agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de estar juntos y sobre todo porque de estar juntos hemos visto también la mano de Dios como familia, ¿no? De Él actuando en nuestras vidas. Entonces, pues, nosotros anhelamos también, jóvenes, que cuando llegue el momento en ustedes, seguramente es el anhelo de sus padres, el anhelo de los hermanos, de los pastores o de los ancianos en la iglesia, de la gente que los valora, los ama. El anhelo es que cuando ustedes den estos pasos en este tema y en muchos otros, siempre sea con la mano de Dios con ustedes, o sea, siempre sea dando los pasos tomados de la mano de Dios, para que Dios bendiga lo que ustedes puedan hacer, sea un servicio en la iglesia, sea un ministerio donde Dios los esté dirigiendo en sus vidas personales, sea en sus estudios, sea para tomar esta decisión de formar su familia, sea para poder, no sé, hacer alguna labor para Dios, sea con la mano de Dios. Siempre hay felicidad en eso, muchachos, siempre hay bendición en eso. Y cuando no lo hacemos así, son situaciones que entristecen nuestra alma, ¿no? Entonces, como hermanos, como también cristianos, pues anhelamos que en su momento, cuando ustedes tomen decisiones, o sea, dirigidos con Dios, por Dios en sus vidas, y también es un momento en donde tienen que seguir cuidándose y guardándose, porque la influencia allá afuera, o la influencia de la gente que no comulga nuestra fe, que no tiene la misma fe que nosotros, es una influencia que nos puede hacer tomar decisiones equivocadas. Pero si las tomamos según la sabiduría de Dios, va a traer fruto, y no un fruto del que no nos arrepintamos. Lo vamos a poder agradecer. Entonces, pues, queremos pues, transmitir esto, muchachos, y no sé si tuvieran alguna pregunta o algo que quisieran, pues no sé, una duda, algo que no les haya quedado claro aquí de esta participación. Todo claro. Nos da gusto, muchachos. O el hermano Jorge también, si quiera comentar algo, preguntar algo el hermano. Algo que se nos haya pasado, hermano Jorge. No, estoy viendo si no tienen dudas aquí adelante de todas las preguntas. ¿Está claro? No, pues de antemano, gracias por su tiempo, hermano. ¿Sí se escucha? ¿Se oye? Sí. Pues gracias por su tiempo. Escuchamos. Pues hace unos meses, no tiene años, meses que platicamos, hermanos, su historia, porque estábamos en casa de Dani, ¿no? Y en lo personal a mí me bendijo mucho. Mi historia no es así,
Pienso que así debe de ser, porque cuando yo vine a Cristo ya estaba yo, pues recién casadito estaba yo, y pues fíjate que eso que comenta la hermana, de que va viendo personas con virtudes y con talentos, ¿no? En mi caso personal, mi esposa, la hermana Emilia, se convirtió 4 años después. 4 años después de que estaba yo en Cristo, recién casado, 4 años después ella se convierte. Entonces, esos primeros 4 años fueron muy difíciles para mí, ¿no? Pero por la gracia de Dios también, la hermana Emilia está en Cristo igual. Y después de casado, venía el diablo a resaltar virtudes de hermanas de la iglesia, estando con mi esposa inconversa, ¿no? Pero la palabra de Dios me dio una respuesta contundente y también da paz cuando Dios te habla y te da una respuesta contundente, ¿no? Cuando dice Pablo en Corintios, así como vino uno a Cristo, pues así se quede, ¿no? Hablar de los problemas de matrimonio de 2 Corintios 7. Y así como viene, así se quede, ¿no? Entonces, porque uno va pensando cosas malas, cosas inadecuadas. Entonces uno entiende de que la esposa con la que llegué a Cristo es la esposa con la que voy a terminar, ¿no? Mi vida, ¿no? Y así debe de ser. Es con la esposa que voy a tener mis días, mi vida, ¿no? Mi estancia en este mundo o hasta que Cristo venga. Entonces, pues son diferentes situaciones, ¿no? Pero en el caso de que ustedes están buscando a Dios, están queriendo hacer su voluntad, yo pienso que una de las principales tentaciones que van a tener ustedes es en cuestiones sentimentales, los noviazgos guardados, escondidas, ese tipo de cosas. Eso es algo que pues se da en muchos lugares, ¿no? Se da en muchas situaciones. Y yo quería que escucharan un testimonio que les edificara. Meses lo he estado pensando, lo he tenido en el corazón. El testimonio que escuché de ustedes, hermano, fue mucha bendición. Y aún lo comentamos con la hermana Emilia, ¿no? Es de mucha bendición. Y pues yo creo que es de parte de Dios el hecho de que pues, ahorita se les haya compartido a todos ustedes. Pues sería bueno que si tienen alguna duda, algún comentario, que lo hagan. Yo en lo personal les repito lo que dice la palabra solamente: busquen primero el reino de Dios, busquen a Dios, conviértanse los que no se han convertido, créense, dejen que Dios dirija sus vidas, porque si no dirige Dios sus vidas, ustedes lo van a hacer como a ustedes mejor les parece. Y el matrimonio, que es una decisión para Dios definitiva, o sea, no Dios te da un chance en un segundo o tercer matrimonio, no, es una decisión que debe ser para siempre. Entonces, si esa decisión la tomas mal, pues vas a cargar con eso el resto de tu vida. Aunque te divorcies y te separes y te alejes de Dios, solamente vas a destruirte más. ¿Sí? Entonces, el llamado principal es algo muy importante que dijeron los hermanos. Ya conocíamos, no conocimos la voz de Dios cuando empezamos a orar por conquista en la casa, ya lo conocíamos desde antes. Pero no sé, hermanos, en el caso de ustedes, su conversión, así como curiosidad, ¿a qué edad más o menos, fecha, qué edad más o menos tienen cada uno? ¿A los 18 ustedes, no? Sí, yo a los 18. Yo iba a cumplir 17 años, hermano. Sí, eras 16, 17, ¿no? 16 años, sí. Que vean que sí se puede conocer la voz de Dios. Pues no sé, último, hermano, ¿quieres comentar algo? Está el hermano Israel de Tiquilán. Él trajo a los muchachos de Tiquilán. ¿Quieres comentar algo, hermano? Solo quería preguntarle al hermano Adán, ¿sí se escucha? Sí, hermano. Creció de niño, creció en la iglesia, hasta después. No, yo vengo de una familia católica, hermano. Familia católica. Ajá.
Sí, y una de mis hermanas, cuando yo empecé a asistir a la congregación, ella ya tenía año y medio congregándose. Entonces ella fue la que me invitó a la congregación. Y al llegar a la congregación, yo estaba en la preparatoria, estaba estudiando la preparatoria, y en un periodo de verano, de las vacaciones de verano, este, Dios me habló en estas vacaciones. Entonces, cuando salí de mi año de preparatoria, empecé a ir a la congregación, y ya cuando regreso otra vez a la preparatoria, pues gracias a Dios hizo el milagro, ya era totalmente diferente, y de ahí en adelante caminar con Jesús, hermano. Tenía 16 años, gracias a Dios, y pues el Señor me llevó a conocerlo. Usaba el pelo largo. Sí, así como el renegado, algo así. Sí, ¿No? mira. Wow. Entonces sí se vio el cambiazo. Sí, gracias a Dios. Está bien. Pues me impresiona mucho escuchar que a la hermana le llevó 3 meses para su Sí. conversión. La verdad es No, le agradezco mucho a Dios, hermano. Le agradezco mucho porque he visto gente que tiene años congregándose y no se convierte. No lo entiendo en mi mente. No lo entiendo porque, pues es que también, hermano, es la escritura también, ¿no? Que el que mucho peca, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y pues en mi caso, hermano, yo no era de pecados escandalosos, era de muchos pecados internos. A la vista de mi familia, a la vista de mis vecinos, a la vista de otros jóvenes, yo era un ejemplo a seguir, hermano. Pero si me hubieran visto por dentro, el odio, la soberbia, la amargura, lo maledicente, era horrible, hermano. Y Dios me hizo entender. Pero sí, también Él fue conmigo muy bueno desde mi nacimiento, hermano. El Señor tiene planes para nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y en mi caso ha sido muy palpable desde mi nacimiento. que bueno, me dio mucho gusto hablar y hablar con ustedes. Y a mí también, hermano. Muchos saludos a tu esposa. Sí, espera. Última oportunidad. Lo estoy forzando mucho, ¿verdad? Ah, Bueno, seguro, seguro. Digo, Los veo. si más adelante, hermano, si más adelante algunos de los jóvenes, las señoritas tienen duda, pues igual con confianza, hermano. Ah, muy bien, hermano, muy bien, muy bien. Si alguna duda, algún problema, podría pasarles el contacto con ustedes. Sí, hermanito, sí, Perfecto, perfecto. Está bien. sí, con toda la confianza y pues ahora sí que aquí no estamos para juzgar a nadie, ¿no? La verdad, Sí, el Señor nos dé la gracia para ayudarles, para que puedan tener a alguien de confianza, ¿no? Con quien Sí. hacer cualquier pregunta. sí, Si les así es. se lo repitamos, se lo repetimos. Está bien. Habías comentado hace tiempo algo de cuando ya en la prepa te preguntaban algunos muchachos cómo te llamabas, ¿no? Pero ya estabas en Cristo y qué le respondías, algo así. pues sí, o sea, de alguna forma, cuando había momentos tensos en la preparatoria o en la universidad, porque también se daba en la universidad luego, había luego jovencitas que sabía yo su interés o su intención por la que se acercaban, ¿no? Entonces, conociendo un poquito cómo eran, yo optaba por decirles, me preguntaban mi nombre, me querían hacer la plática y me decían, oye, ¿cómo te llamas? Y yo les decía, ¿para qué quieres saber mi nombre? Entonces, la forma era seca, quizás de mi parte hacia ellas, pero era realmente para poner un acto, porque yo sabía la intención, ¿no? Yo sabía de qué propósito lo hacía. Entonces, yo quería por ese lado también guardarme, ¿no? Evitar tener ahí algo que ver
porque de alguna forma a veces hasta inicia, o sea, empieza con una plática muy inocente, sin ningún problema, como dice la escritura. Esto se da en tanto en hombres como en mujeres, pero dice que la mujer extraña, su palabra es muy suave, pero no se da solamente en la mujer, también se da en el hombre. A veces el hombre que se acerca a la mujer, a veces es con una palabra así muy suave, así como que muy amable, muy afectuosa, muy caballerosa, pero hay una intención equivocada, hay una intención mal, y también se da en la mujer y el hombre. Entonces, yo cuando veía algo así, pues la verdad es que pues yo ponía un límite en esto, ¿no? Este, y sobre todo también cuando había momentos de presión, por ejemplo, lo les expresaba hace un rato, a veces el ambiente en el que estábamos, yo en la universidad, en la escuela, pues generaba una presión porque mis amigos, compañeros de clase, todos ellos llevaban o tenían una relación, estaban con sus novias, y a veces si alguien tenía un interés sobre mí, querían como que presentarme a la persona, a la joven, y yo les decía, no, o sea, no te metas en ese asunto, eso me corresponde a mí decidir. Entonces, generaban como que una presión, ¿no? Y a veces había esos comentarios, ¿no? De decir, no, pues es que se me hace que tú eres homosexual, tú eres gay, ¿no? Esos comentarios así me los llegaron a hacer a mí. Entonces, pues son tiempos difíciles, muchachos. Ahorita creo que está más, pues más desbordado, desatado este tipo de maldad, y por eso debemos de estar muy sabios, muy cuidadosos, ¿no? Eh, yo, por otro lado, puedo recomendarles que, o sea, busquen, además de estar orando y buscando a Dios en esa dirección, que lean el libro de Proverbios. Es uno de los libros que a mí en lo personal, en esa etapa, sobre todo en esta etapa, me bendecía mucho leerlo, meditar en ese libro, porque me ayudaba a tener prudencia, a ser cuidadoso, a tener temor de Dios, precisamente para no hacer algo indebido. Y me edificaba mucho para leer y meditar en el libro de Proverbios. Entonces, es una recomendación que pudiera yo hacer. Entonces, pues aquí estamos, muchachos. Bueno, pues esta plática que tuvimos en casa de ustedes, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Un año? ¿Como para cuándo nos visitaron? ¿No? Era antes de la campaña, ¿no? En diciembre. Vale. Menos de un año. En diciembre. En diciembre ya cumple un año, ¿no? Sí. Ah, más o menos, ¿no? Pues aprovechando, hablo de este dato porque les quiero decir a ustedes, ¿no? Ya a ustedes también, hermanos, que estoy muy tentado de decirle al hermano que toque ciertos puntos, ¿sí? Ciertos puntos que yo percibo, pero solamente me limité a pedirle el testimonio, no, hermano, a pedir el testimonio que nos compartiera con todo el testimonio que nos dio en casa de la hermana Rosy, y no hacerte una llamada anticipada para decirte, háblales de esto, háblales de aquello, háblales de lo otro, no, sino más bien es un testimonio que es de mucha bendición. Sí, No hubo algo así planeado, ¿no? Los puntos que se van a no. tocar y nada, pues, sino más bien es pedirles que compartan ese testimonio. Para que sepan, igual no que no estuve tentado a decir, no, diles de aquí, diles de allá, pero mejor nada más el testimonio, ya que Dios haga la obra, y pues es de mucha bendición. Bueno, pues sería todo entonces, ¿no? Bueno, pues está bien, no sé si quieres orar, hermano. Sí, hermano, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor. La verdad es que tú conoces lo que hay en sus corazones, sus luchas, sus dificultades, sus necesidades, aún sus
tentaciones, Señor, sus concupiscencias. Conoces cada cosa de nosotros, Señor. Pero queremos, Señor, refugiarnos en ti, Señor. Yo te pido que ellos, Padre, de manera voluntaria también sigan acercándose a ti, se refugien en ti ante los tiempos difíciles que se viven, Señor. Sabemos que en tus manos somos guardados porque, Señor amado, tu palabra dice así, Señor, que si nos humillamos, estaremos ahí, Señor amado, en tu presencia, Señor, y tú nos levantarás, Señor, cuando fuere el tiempo, Señor. Nos debemos de humillar en tu presencia, en tu mano poderosa, Señor. Y aquí estamos, Señor. Yo te pido que guardes a cada uno de los jóvenes que están ahí presentes, Señor, para que, Señor, puedan ellos tomar decisiones con tu gracia, con tu ayuda, Señor. Ayúdale, Señor, que se acerquen a ti, Señor, buscando de ti respuesta, de ti consejo, de ti dirección en sus vidas, Señor. Y Padre, agradecemos también que nos da la oportunidad de compartir estas cosas con los jóvenes, Señor. Padre, pedimos que aún, Señor, tú sigas ayudándolos en sus necesidades, Señor. Muchas gracias por este momento. Guárdalos, Señor, donde quiera que estén, Señor. Guarda a mis hermanos allá en Mérida, en Quintilar, Señor. Guarda a las familias de allá, Señor. Sigue levantando familias que sean para tu gloria. Como lo has estado haciendo allí con mi hermano Alfredo, Marianita, Señor, con Lili, Señor amado, con cada uno de los hermanos que has estado ahí, llevándolos a tomar esta decisión, que sean guardados, Señor, sean dirigidos en sus familias, en sus hogares. A mi hermano Jorge, a mi hermano Israel, Señor, sus familias sean guardadas, y Dios, que también sigas guardando mi vida, la vida de mi esposa y mi familia, Señor. Queremos ponernos en tus manos y te damos gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermano. Gracias por la invitación. A ver cuándo les vuelvo a pedir un favor igual como este. Sí, hermanito. Con gusto, hermano. Con gusto, muchachos. Estamos para servirles. Nos da mucho verlo por este medio. Les mandamos un abrazo a todos. Abrazos, cuídense. Nos saludan a sus papis, a los que nos conocen, por favor. Y a los que no nos conocen también. Sí, claro, hermano. Claro. Adiós.